Junto con las guías se cambia la caja de cuñas, el sistema paracaídas de seguridad, es una modificación importante, con lo cual hay que comunicarla, el cambio de guías y de chasis o de caja de cuñas. Aquí he puesto dos fotos de cabinas protegidas de aquí de la Comunidad de Madrid, donde, por ejemplo, en el caso de la izquierda, aquí en Madrid se hizo obligatorio la sustitución de las guías ya hace mucho tiempo, ¿vale? En el ascensor de la izquierda, por ejemplo, se hizo una reforma y pudimos mantener la cabina, que está protegida, por supuesto, hay que proteger nuestro patrimonio histórico, ¿vale? Y se colocaron guías y un chasis nuevo, ¿vale? Y en el de la derecha no se pudo colocar guías, pero se pidió permiso a la comunidad para mantenerlas con unos requisitos de seguridad adicionales. Como comentario del grupo, tenemos que los ascensores hidráulicos de tiro directo 1 a 1, que ya tienen la válvula paracaídas en el cilindro, las guías no actúan ningún acuñamiento, con lo cual, aunque sean guías cilíndricas, no pasaría absolutamente nada, porque el acuñamiento es por válvula paracaídas. Las de tiro directo 1 a 1, las de 2 a 1 sí, por supuesto. En los plazos tenemos distintos plazos, es decir, dependiendo cuándo se ha puesto en marcha ese ascensor, cuándo se ha legalizado, tenemos, si se ha legalizado antes del 52, tenemos 3 años si tienen guías de madera o cilíndricas y de 6 años en el resto de los casos. Como anteriormente habían hablado de las guías de raíl o carril, como en algunos sitios se conocen, pues en teoría serían 6 años. En los que están instalados a partir del 52 al 67, siguen estando 3 años los de madera y cilíndricas. Hablan de cilíndricas huecas. Sabéis que en el mercado hay cilíndricas macizas y cilíndricas huecas. Yo entiendo que es un error. O sea, son cilíndricas y serían cilíndricas. Y 8 años en el resto de los casos, las guías de raíl. Y todos aquellos que se han instalado a partir del 67, pues antes de los 10 años. Se sobreentiende que es cuando se realiza la inspección obligatoria. Los dispositivos de control de carga, es la sexta medida. Se debe de instalar un dispositivo de control de carga en aquellos ascensores existentes que carezcan de él, siempre que esa medida sea técnicamente viable y no implique la sustitución del cuadro de maniobra. ¿Por qué dicen esto? Porque muchas veces el pesacargas no debe dejar a nadie encerrado. Es decir, una vez que ya se han subido 4 personas, si luego el peso de los cables hace saltar el pesacargas, debe ir a su llamada. No se debe de parar el ascensor a mitad de recorrido. En aquellos ascensores catalogados por patrimonio histórico-artístico en los que no se haya sustituido las guías, el borrador indica que hay que regularlos al 50% de su carga nominal. Si vemos en la norma, la 8120, nos indica que debe actuar con una sobrecarga de un 10%, con el mínimo siempre de una persona, ¿vale? Y los usuarios deben ser informados por una señal audible y visual. Recordar que en la 81.1 decía señal audible y o visual. Ahora no, ahora es obligatorio las dos señales, visual y acústica. Con lo cual, muchas botoneras de cabina se van a tener que cambiar. Si no queremos poner acoples adicionales a la botonera. Como plazos, tenemos 1 año a partir de la primera inspección obligatoria, que se detecte su ausencia, o cuando cambiemos el cuadro de maniobra. Si cambiamos el cuadro de maniobra, tenemos que colocar el pesacargas. Recordemos que con el Real Decreto 57/2005 nos indicaba que el pesacargas era obligatorio cuando se cambiaba la cabina, ¿vale? Pero no siempre se han cambiado las cabinas, con lo cual podemos tener muchos ascensores que aún no tengan el pesacargas. La séptima medida es el contrapeso. Aquí se tiene que aclarar más, en el borrador tiene que quedar mejor claro, porque hay mucho que hablar aquí. Los ascensores existentes, salvo aquellos con marcado CE o catalogados como patrimonio histórico-artístico, ha de cumplir que las pesas se mantengan asegurados por un bastidor. O sea, tienen que tener un chasis, las pesas tienen que estar armadas. Y que debe ser guiada por 2 guías rígidas de acero para garantizar su seguridad, según la 8120. Aparte, el contrapeso tiene que ser inspeccionado en todo su recorrido. Recordemos las normas que están en vigor, que es la 8120. La 8120 nos permite que los contrapesos vayan guiados por guías de chapa metálica conformada. O sea, no hace falta que sean de T, o sea, no hace falta que sean de superficie de deslizamiento de acero estirado ni mecanizada. Pueden ser de chapa metálica conformada.
Y luego la 8121, la gran desconocida para los ascensores existentes, los edificios existentes, permite que el contrapeso pueda instalarse en un hueco separado al de la cabina para conseguir la superficie necesaria para cubrir las necesidades de transporte. Es decir, si yo quiero conseguir una cabina que sea accesible, yo puedo colocar el contrapeso en otro hueco distinto al de la cabina. Eso la 8121 lo dice bien claro. Y aparte te dice que debe ser revisable en los extremos, solamente en los extremos, no en todo el recorrido, solamente en los extremos. Incluso nos dice que el contrapeso puede ser guiado por 4 cables guías, por los 4 rígidos, ¿vale? No hace falta que sea guía, pueden ser cables rígidos. O por la forma del contrapesado, es decir, sin guías, o masa de equilibrado y su cerramiento del hueco, apartado 532, ¿vale? Es importante tener en cuenta la 8121 en los edificios existentes. Si hacemos un poco de historia, Si hacemos un poco de historia, en el año 52, en el RAE del 52, en su artículo 20 nos indicaba que el contrapeso podía instalarse en un recinto independiente al del camarín, igual que la 8121, y que se podía realizar por cables rígidos y podría ser revisada en sus extremos, solamente en los extremos. Como requisitos, indicaba el artículo 21 que no podía exceder de 500 kilos la carga de la cabina, no podía ser de velocidad superior a 1 metro por segundo, que en aquella época eran inferiores a 1 metro por segundo, la mayoría, y que pueden ser guiados por cables rígidos de diámetro 8 milímetros. Posteriormente, en el 66, decía exactamente lo mismo, pero añadía un condicionante que era hasta recorrido, hasta una longitud de 25 metros. Eso ya es en el reglamento del 66. ¿Vale? Como ejemplo de contrapesos guiados con cable guía de rígidos, por el mismo hueco de la cabina y por el exterior, tenemos este hueco que está protegido, este tiro de escalera que está protegido, que veréis que el contrapeso va guiado por 4 cables rígidos. Prácticamente es imposible colocar guías porque veis que el tiro de la escalera abajo, el tiro de escalera es superior, con lo cual lo que haríamos si colocamos guías es destrozar el edificio que está protegido, ¿vale? Por eso va con rígidos, está armado el chasis, con lo cual cumplimos la norma, cumplimos la 8121 y aparte el reglamento cuando se puso en marcha. Aquí en Madrid, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona nos podemos encontrar muchos contrapesos que circulan por el patio interior de los edificios, por fachada, ¿vale? En este caso hay 2 ascensores que está protegido el edificio, donde veis el contrapeso que están armados y circulan por rígidos, por cable rígido. Es imposible colocar guías, hay que colocar andamios y es imposible que sea inspeccionable en todo el recorrido. Solamente es necesario que sea inspeccionable en los pisos extremos. Plazos. Estos plazos ha sido una copia literal de cuando las chasis llevan acuñamiento, ¿vale? Los contrapesos que no llevan acuñamiento, estos plazos no sé si cambiarán. Realmente nos dice exactamente lo mismo. Si es de madera cilíndrica, 3 años, si son de raíl, 6 años, pero no están hablando de rígidos, ¿vale? No están hablando de nada de esto. Entonces, yo creo que esto se trata de un error o lo tienen que aclarar un poco mejor cuando salga ya publicado el nuevo Real Decreto. Como comentarios de FEDA, es lo que os he dicho. O sea, el borrador no deja claro los plazos para sustituir los cables guía de los contrapesos, ni qué ocurre cuando un ascensor que no está protegido por patrimonio, es decir, unos que son del reglamento del 52 y que se han montado en esta radio, que va con rígidos, ¿qué va a pasar con esos ascensores? Yo no puedo meter el contrapeso, o sea, yo no puedo perder accesibilidad, tengo que mantener el tamaño de la cabina, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, no queda claro en el borrador que conocemos todos. Y ya por último, nos hacen una mención a las medidas anteriores al Real Decreto 57/2005. Dicen que siguen siendo de incorporación obligada en todos los ascensores, pero hay un tema que la disposición derogatoria única del borrador nos indica que queda expresamente derogada el Real Decreto 57/2005, pero siguen siendo de obligado cumplimiento. O sea, hay una contradicción. Recordemos las medidas. Las medidas era la botonera de foso, donde estaba la seta, el enchufe y el conmutador del rosario, el faldón de cabina, haciéndolo la máxima altura posible, con un máximo de 75 centímetros, dotar las puertas de cabina junto a un indicador posicional de cabina,
Instalar en la cabina iluminación y alarma de emergencia, las protecciones de las poleas, ya sean de suspensión, de desvío, de compensación, las tractoras. Instalar el contacto de aflojamientos del cable delimitador de la polea tensora. Dotar del dispositivo de parada por tiempo de recorrido, para que si patinan los cables. Para hacer los rescates en el cuarto máquinas tenemos que tener, debe estar controlar fácilmente la zona de desenclavamiento para hacer los rescates de las personas atrapadas. Los motores tienen que estar alimentados por 2 contactores independientes. Hay que colocar una barandilla cuando la distancia sea superior a 30 centímetros. Sustituir el amianto de frenado. Cuando tengamos una central hidráulica, tiene que disponer de una bomba manual para desplazar la cabina para hacer el rescate. Y luego, si se cambia la cabina, hay que colocar una botona de cabina y de pasillo que sean inteligibles por minusválidos. Plazos ya tenían que estar colocados, a excepción de si no he cambiado la cabina, por supuesto las botoneras no son inteligibles por minusválidos. Y si no he cambiado la central hidráulica, tampoco tendré la bomba manual de rescate. Pues muchas gracias por vuestra atención y aquí terminamos la...